Buenos días, querido hermano, querida hermana. Hoy despertamos con un nuevo regalo de Dios, la vida. Este nuevo amanecer es una oportunidad para acercarnos más a Él, para agradecer, para confiar y para comenzar con fe y esperanza. En medio del silencio de la mañana, abramos nuestro corazón al Señor. Entreguémosle nuestras preocupaciones, nuestros planes y nuestros sueños. Que esta oración sea un momento de paz, de fuerza y de conexión profunda. Respira hondo. Dios está contigo. Él camina a tu lado desde el primer minuto del día. Comencemos juntos esta mañana en su presencia. Parte 1. Oración de gratitud matutina. Dios Todopoderoso, Hacedor del cielo y de la tierra, nos presentamos ante ti en este amanecer con el espíritu humilde y el corazón rebosante de gratitud. Gracias por el regalo sagrado de este nuevo día, un lienzo fresco de posibilidad y gracia que se extiende ante nosotros. Al levantarnos para saludar la luz, reconocemos que cada aliento, cada oportunidad y cada latido de corazón son una demostración palpable de tu amor incansable y de tu misericordia infalible. Tu fidelidad no es una teoría, sino la realidad que se renueva cada mañana, como el aire que respiramos y la luz que inunda nuestros ojos. Por esta certeza, por la noche que pasó en paz y por la promesa de un nuevo comienzo, nuestra alma te alaba. Elegimos conscientemente comenzar este día no desde la ansiedad o la preocupación por lo que pueda venir, sino desde la gratitud radical por lo que ya nos has dado. Gracias, Padre, por la vida misma, por la capacidad de amar y ser amado, y por la fortaleza que nos permites encontrar en medio de la quietud de la mañana. Entendemos que la gratitud es el antídoto contra el temor, mientras el miedo nos empuja a centrarnos en lo que falta. El agradecimiento nos ancla en la abundancia de tu provisión. Declaramos desde este momento que este día no nos pertenece a nosotros, sino a ti. No intentaremos enfrentar su desafío con nuestra limitada energía, sino con la sobreabundancia de tu gracia. Al igual que el salmista declaró con gozo, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24. Esta declaración es nuestra primera ofrenda, un compromiso de que, sin importar las circunstancias que se desplieguen, elegiremos la alegría como nuestra respuesta fundamental. No elegimos la alegría porque el camino esté garantizado de ser fácil, sino porque el Hacedor del día ha prometido estar con nosotros en cada paso. Por lo tanto, cada minuto de este día, desde el brillo del sol hasta el descanso de la noche, será una oportunidad para regocijarnos en tu presencia. Donde quiera que miremos hoy, enséñanos a ver las innumerables bendiciones que has esparcido en nuestro camino, la bondad inesperada de un extraño, la belleza sutil de la naturaleza o la simple comodidad de un hogar seguro. Abre nuestros ojos, no solo a los grandes milagros, sino a los pequeños actos de gracia que confirman tu cuidado constante. Que nuestra gratitud no sea un sentimiento pasajero, sino una postura del alma, un recordatorio constante de que somos amados, vistos y sostenidos por ti en todo momento. Rendimos nuestro derecho a la preocupación. Dejamos a un lado el peso de las expectativas que nosotros mismos, o el mundo, han puesto sobre nuestros hombros. En lugar de llevar esas cargas, las depositamos en el altar de esta mañana, confiando en que tú las manejarás con un cuidado y una sabiduría que superan infinitamente nuestra capacidad. Que nuestro primer acto de fe sea esta rendición, este agradecimiento que anticipa la bondad de tu mano en todo lo que está por venir. Gracias, Dios,
por la certeza de que tu plan es perfecto y tu amor es eterno. Parte 2. El ancla de la promesa. La gratitud inicial por el día. Parte 1. No prepara para anclar nuestro espíritu en la verdad más fundamental de tu carácter, oh Dios, la certeza de tu intención. En un mundo saturado de incertidumbre y de noticias que infunden miedo, elegimos plantar la bandera de nuestra fe sobre la promesa inquebrantable de tu palabra, la cual funciona como el ancla firme que sostiene nuestra alma en medio de cualquier tormenta. Declaramos con audacia la verdad revelada en el profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Esta promesa no es una esperanza vaga, Padre, es un plano de ingeniería divina. Es el plan garantizado que anula cualquier agenda de caos o destrucción que las circunstancias o las fuerzas espirituales busquen imponer en nuestro camino. Elegimos creer en esta verdad no solo con nuestras mentes, sino con la totalidad de nuestro ser. No negamos a ser movidos por la niebla de la duda o por el ruido de la desesperación. Sabemos que la intención final de tu corazón para nosotros es la bondad, la prosperidad y un futuro que supera con creces lo que nuestra imaginación limitada puede concebir. Te pedimos que esta promesa, esta verdad irrefutable, se convierta en el filtro a través del cual veamos cada evento de este día. Cuando la frustración golpee, recuérdanos que no es el fin de nuestra historia, sino una breve pausa o un desvío en el camino que lleva a tu propósito de paz. Cuando enfrentemos una aparente derrota, permítenos verla no como una catástrofe, sino como la demolición necesaria de nuestros planes imperfectos para que puedas construir sobre un fundamento superior. Que la promesa de tu fin que esperamos sea la luz que ilumina incluso los momentos más oscuros. Esta verdad nos libera de la carga de la infalibilidad. Ya no tenemos que esforzarnos por ser perfectos o por controlar cada variable de nuestro entorno. El resultado no depende de nuestra astucia o de nuestra fuerza, sino de la soberanía de tu intención. Esta promesa es nuestra seguridad de que, incluso si tropezamos, incluso si tomamos decisiones equivocadas o fallamos en nuestros deberes, tu amor y tu plan permanecen intactos e inalterables. Tú eres el autor y tú garantizarás el final. Por lo tanto, caminaremos con la confianza tranquila de un niño que es sostenido por un Padre Todopoderoso, sabiendo que cada paso, incluso los inciertos, está siendo dirigido hacia ese futuro de esperanza. Rendimos todas nuestras preocupaciones sobre el futuro. Dejamos de lado la ansiedad sobre lo que podría pasar mañana y nos anclamos en la certeza de lo que ya ha declarado sobre nuestro destino. Fortalece nuestra fe para que podamos vivir este día con la audacia que proviene de saber que somos amados por el Creador del universo y que su intención para nosotros es irrevocablemente buena. Que tu promesa sea nuestro escudo contra el miedo y la fuente inagotable de nuestra esperanza hoy. Parte 3. Entrega y guía diaria. Habiendo cimentado nuestro espíritu en la promesa de tu plan, parte 2, ahora procedemos al acto más radical y liberador de la mañana, la entrega total. Reconocemos, Padre, que el mayor obstáculo para experimentar tu plan de paz no son las circunstancias externas, sino nuestra propia necesidad de control. Por lo tanto, en este momento de quietud, renunciamos a nuestra agenda personal. Te rendimos este día, sus horas, sus conversaciones,
sus desafíos y sus resultados. No queremos caminar en nuestra propia fuerza ni en nuestra limitada sabiduría. Te pedimos que tú tomes el control absoluto de nuestros pasos y nuestras decisiones. Si el camino que planeamos resulta estar cerrado o si las cosas no van según nuestras expectativas humanas, concédenos la gracia de aceptar la desviación con gozo y paz. Sabemos que cualquier cambio en la ruta que tú orquestes siempre será superior y nos acercará más al fin que esperamos. Elimina la tentación de depender únicamente de nuestra limitada comprensión y fuerza. La arrogancia de pensar que podemos manejarlo todo con nuestras propias manos es la raíz de la ansiedad y la frustración. Por favor, desmantela la necesidad de ser infalibles y déjanos caer en la certeza de que tu guía es perfecta. En cada reunión, en cada interacción con nuestros seres queridos, en cada tarea que enfrentemos, sé tu la voz silenciosa que nos dirige. Que nuestro primer impulso no sea la reacción humana, sino la consulta tranquila con el Espíritu Santo. Guíanos en las pequeñas cosas tanto como en las grandes. Muéstranos a quién debemos llamar, a quién debemos escuchar y de quién debemos apartarnos. Si debemos esperar, danos paciencia. Si debemos actuar, concédenos la audacia. Que cada una de nuestras acciones sea un acto de obediencia a tu dirección, y no un intento frenético de forzar nuestros propios resultados. Que se cumpla en nosotros el principio de que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y tu camino más alto que nuestros caminos. Isaías 55, 9. Al entregar nuestra agenda, entregamos también nuestra voluntad ególatra. Dejamos de lado el peso de tener que ser perfectos o de tener que probar nuestro valor ante el mundo. Nos vestimos con la humildad de saber que somos instrumentos en tus manos. Que la única ambición que nos mueva hoy sea la de glorificarte con nuestras acciones. Que la paz de tu guía sea tan evidente en nosotros que aquellos que nos observen sepan que no estamos operando con la fuerza humana, sino con la quietud y la certeza de alguien que ha rendido su vida al control divino. Par 4. Súplica por fortaleza y resiliencia. Habiendo entregado nuestra voluntad y nuestra agenda a tu guía perfecta, parte 3. Ahora clamamos por la fuerza sobrenatural necesaria para sostener la jornada que tú has diseñado. Reconocemos que, en nuestro propio ser, somos limitados, frágiles y propensos al agotamiento. Por ello, recurrimos a ti, la fuente inagotable de todo poder, y te pedimos que nos vistas con la resiliencia de espíritu necesaria para vencer la batalla de este día. Padre, concédenos la fortaleza para enfrentar los contratiempos inesperados. Cuando la frustración golpea nuestra puerta, cuando los planes se desmoronen o cuando la decepción intente paralizarnos, recuérdanos la verdad que nos empodera. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Esta no es una simple afirmación de victoria, sino una declaración de nuestra identidad en ti. Somos más que vencedores porque la victoria ya fue asegurada en la cruz. Nuestra tarea es simplemente caminar en esa certeza. Te pedimos una fortaleza para perseverar en nuestros deberes, incluso cuando parezcan tediosos, agotadores o sin reconocimiento inmediato. Danos la tenacidad para seguir adelante, un paso a la vez, sabiendo que la fidelidad de las pequeñas cosas es el entrenamiento para las grandes. Que nuestra energía no se agote por el estrés o la preocupación,
sino que se renueve constantemente por la alegría que proviene de tu presencia. Imploramos una fuerza relacional más profunda, la paciencia inquebrantable para con aquello que nos rodean. Cuando seamos tentados a la ira, al juicio o a la impaciencia ante la lentitud o el error ajeno, concédenos tu amor que es lento para la ira y abundante en misericordia. Que la paciencia no sea solo el acto de esperar, sino el acto activo de otorgar gracia a quienes nos fallan, así como tú nos otorgas gracia a nosotros día tras día. Que nuestra fortaleza se manifieste en la dulzura y la bondad, no en la pereza o la reacción impulsiva. Que, en cada momento de debilidad, recordemos la promesa, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. No necesitamos la fuerza para demostrar nuestra valía, sino la humildad para aceptar que tu poder fluye más libremente a través de nuestra fragilidad. Que hoy, cuando nos sintamos agotados o insuficientes, sea el momento en que tu poder se manifieste con mayor claridad en nuestra vida. Te pedimos que nos sostengas, que nos levantes y que nos permita caminar este día no con nuestra fuerza, sino con la tuya. Part 5. El cerco de protección. Ahora, Padre amado, con nuestra fuerza anclada en ti, parte 4, te pedimos que extiendas tu manto de seguridad sobre nuestras vidas. Clamamos por el cerco de protección que solo tú puedes proporcionar, un escudo invisible pero impenetrable contra las amenazas visibles e invisibles de este día. Te rogamos que nos guardes de todo daño físico, de accidentes en el camino, de enfermedades repentinas o de cualquier peligro que aceche en nuestro entorno. Que caminemos bajo la certeza de que tus ángeles acampan alrededor de quienes te temen y los defienden. Salmo 34, 7. Pero más allá de la protección física, te pedimos un escudo contra el ataque espiritual y emocional. Guarda nuestra mente de la ansiedad paralizante, de los pensamientos de duda que intentan robar nuestra paz, y de la tentación de la desesperación. Que el enemigo no encuentre un punto de apoyo en nuestra frustración o en nuestro cansancio. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea la guardia incesante sobre nuestros corazones y nuestros pensamientos, tal como nos ha prometido. Filipenses 4, 7. Extendemos esta súplica urgente a nuestra familia y seres queridos. Te los entregamos a ti, Padre, uno por uno. Protégelos en sus jornadas, en sus trabajos, en sus estudios y en sus interacciones sociales. Sé el guardián de su salud y la fortaleza de su espíritu. Si están enfrentando luchas secretas o cargas pesadas que desconocemos, imploramos que tu gracia y tu consuelo los alcancen justo donde están. Que no haya grieta en el cerco que los rodea y que puedan morar seguro bajo la sombra de tus alas. Salmo 91, 4. Te pedimos también protección contra el daño relacional, contra la calumnia, la traición o el malentendido. Que si hemos de enfrentar la confrontación, sea con sabiduría, P6, y no con daño mutuo. Que nuestro hogar sea un santuario de paz donde el conflicto se resuelva con amor y donde la presencia del Espíritu Santo sea la atmósfera predominante. Con esta oración, reafirmamos que nuestra seguridad no reside en las puertas cerradas, las alarmas o las precauciones humanas, sino en la soberanía absoluta de tu cuidado. Confiamos en que tú ves el final desde el principio y que nada puede tocar nuestras vidas o la de nuestros seres amados sin que pase primero por tu mano amorosa y protectora.
Dividemos este día con valentía, no por nuestra propia audacia, sino porque hemos clamado por el escudo de nuestro Dios. Part 6. Sabiduría para la decisión. Habiendo asegurado nuestra protección y fuerza en ti, parte 5, clamamos ahora por el recurso más vital para navegar un día complejo, sabiduría divina y discernimiento claro. Padre, el mundo está lleno de decisiones ambiguas, de camino que parecen correcto pero terminan en perdición, y de presiones que buscan desviarnos de tu voluntad. No queremos actuar basados en la emoción, en la lógica humana incompleta, o en la prisa del momento. Por lo tanto, te pedimos una sabiduría que solo tú puedes otorgar, la cual es pura, pacífica, amable y llena de buenos frutos. Santiago 3:17. Concédenos el discernimiento para reconocer tu voluntad en cada encrucijada. Que seamos capaces de distinguir entre el ruido del ego y la voz apacible del Espíritu Santo. Te pedimos que ilumines las elecciones que se alinean con tu plan de paz. P2, y que nos ayudes a renunciar a aquellas decisiones que, aunque prometen ganancias temporales, nos alejan de nuestro propósito eterno. Específicamente, te rogamos por la ética de la comunicación y la acción. Que seamos rápidos para escuchar las necesidades y las preocupaciones de quienes nos rodean, demostrando humildad y respeto. Que seamos lentos para la ira y para la reacción impulsiva, lo cual es la prueba de que nuestro ego, P3, ha sido sometido. Que nuestras palabras sean siempre medidas con gracia y sazonadas con sal, trayendo edificación y no contienda nuestras interacciones. Danos la sabiduría para manejar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras finanzas. Que seamos mayordomos fieles, invirtiendo nuestro tiempo en lo que verdaderamente importa y usando nuestro dinero con generosidad y prudencia. Guíanos para saber cuándo actuar con valentía y decisión y cuándo esperar con paciencia y quietud, reconociendo que la espera a menudo es el acto de fe más difícil. Que la búsqueda de la sabiduría sea nuestra ambición principal hoy, Proverbios 4:7. Que no nos conformemos con soluciones superficiales o compromisos fáciles, sino que perseveremos hasta encontrar la luz de tu verdad. Al tomar la decisión de buscar tu guía en todo, nos aseguramos de que nuestro día no sea un caos de reacciones aleatorias, sino una secuencia ordenada de pasos dirigidos hacia el fin que esperáis. Part 7. Conclusión y bendición. Padre amado, hemos llegado al final de esta oración matutina. Habiendo anclado nuestro día en tu promesa, P2, rendido nuestra voluntad, P3, clamado por fuerza, P4, asegurado nuestra protección, P5, y suplicado por tu sabiduría, P6. En este momento de conclusión, reafirmamos nuestra fe total en ti. No terminamos con más peticiones, sino con un acto final de entrega confiada. Te entregamos nuestro ser completo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra alma, para que sean guiados y sostenidos por tu Espíritu Santo. Te pedimos que selle cada palabra de esta oración con tu poder. Que no sean meras palabras que se disipan con el viento, sino semilla de verdad plantada profundamente en nuestro corazón, lista para producir frutos de paz y justicia a lo largo de este día. Que la fe que hemos declarado en este momento de quietud se convierta en la convicción inquebrantable que moldee cada interacción y cada decisión que tomemos desde ahora hasta que descansemos esta noche. Te agradecemos por escucharnos, no por nuestra elocuencia,
sino por tu amor incondicional y tu fidelidad. Confiamos en que, incluso antes de que te hayamos pedido, tú ya habías dispuesto las respuestas y preparado el camino. Ahora, partimos de este momento de oración para entrar en el mundo con una certeza renovada. No caminamos solos, sino bajo tu guía y tu cuidado constante. Declaramos la bendición de este nuevo día. Dios nos ha dado un nuevo día lleno de bendiciones. Confía en que Él te guiará a través de cada desafío, y Él nunca te dejará. Que la paz que has encontrado en la quietud de esta mañana sea la fuente de tu fuerza y tu paciencia. Vive hoy con la audacia que proviene de saber que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Amén. Parte 8. Introducción a la narrativa. Elías y la crisis del rigor. La oración matutina, con su estructura sólida y secuencial, P1, P7, es el mapa perfecto para una vida de paz. Sin embargo, su verdadero valor se revela cuando esa estructura se enfrenta al caos de la vida real. Permítenos presentarte a Elías, un hombre cuya fe era tan metódica como su rutina diaria, un hombre que conocía la oración matutina de memoria, pero que había permitido que el rigor de la repetición sofocara la pasión de la rendición. Elías era la imagen del éxito controlado. Como socio principal en una firma de ingeniería civil, su vida se caracterizaba por la precisión, la planificación meticulosa y la aversión al riesgo. Su fe, lamentablemente, se había convertido en una extensión de esa precisión, una serie de tareas espirituales que marcaban su lista, incluyendo la oración matutina. Él recitaba cada segmento, la gratitud, P1, la promesa de paz, P2, la petición de fuerza, P4, pero sus palabras se habían vaciado de su significado existencial. Su corazón no sentía la necesidad de la rendición, P3, porque su mente creía que él ya tenía el control. Creía la promesa de Jeremías 29:11 de forma abstracta, pero en la práctica, su propio plan era su verdadera ancla. Esta fe, que podríamos llamar fe de piloto automático, funcionaba perfectamente bien mientras el crono de su vida, P18, se desarrollaba sin problemas. Elías creía que la oración era una póliza de seguro, no una relación de dependencia radical. La narrativa de Elías es crucial porque ilustra la diferencia entre la recitación formal y la rendición vivencial. Él seguía todas las reglas, pero había olvidado el alma de la oración, el vaciamiento del ego para que Dios pudiera llenar el espacio, P17. Su prueba llegó con la crudeza de un relámpago. Su firma estaba a cargo del proyecto de infraestructura más grande de la década, un contrato que garantizaba la seguridad financiera de su familia por generaciones. Pero la ambición ciega llevó a un error crítico de cálculo en los cimientos, un error que él, en su prisa por asegurar el control, había pasado por alto. La noche en que se descubrió el fallo catastrófico, Elías no solo perdió el contrato, perdió la reputación, la riqueza familiar y, lo más importante, su ilusión de invencibilidad. En ese momento de colapso total, las palabras de su oración matutina habitual sonaron huecas y distantes. Cuando intentó rezar la parte sobre la fuerza, P4, su cuerpo se sintió vacío. Cuando intentó agradecer por la paz, P5, solo encontró ansiedad ardiente. Elías se dio cuenta, con un miedo escalofriante,
de que durante años había estado construyendo su vida sobre la arena de su propio esfuerzo, utilizando la oración simplemente como una capa de pintura espiritual, sin permitir que el ancla de la promesa, P2, penetrara la roca de su corazón. La crisis era la demolición necesaria. No solo destruyó su negocio, sino que hizo estallar la estructura rígida de su fe, dejándolo en un desierto espiritual donde las únicas palabras que importaban eran las que salían de un corazón roto, no de un guión memorizado. Su viaje, a partir de ahora, sería el de un hombre que debe aprender a orar por primera vez, encontrando el verdadero poder de la oración matutina en medio de su ruina. Part 9. La crisis y el ego. La caída de Elías. Parte 8. No fue un simple revés profesional. Fue una demolición total de su identidad, un ataque directo a su ego caótico. P16. Durante los días y noches que siguieron a la pérdida del megacontrato, Elías intentó aplicar la única herramienta que conocía, el control humano. Su reacción inmediata fue la desesperación activa, se sumergió en una frenética actividad. Pasaba las madrugadas en la oficina, no orando, sino revisando miles de documentos legales, buscando desesperadamente una cláusula de escape, un error procesal del cliente, o cualquier detalle minúsculo que pudiera revertir el desastre. Este frenesí era la manifestación física de su negativa a practicar la rendición. P3. Su mente, entrenada a la precisión de la ingeniería, no podía aceptar el concepto de la bancarrota humana. P17. Él razonaba, si puedo encontrar la causa, puedo encontrar la solución. Pero cada puerta legal que tocaba se cerraba con la misma frialdad, el error de cálculo era irrefutable, el contrato irrecuperable. Cada fracaso en sus esfuerzos humanos erosionaba no solo su esperanza, sino también su salud. Su cuerpo estaba agotado, su mente un laberinto de escenarios de pánico. Elías había violado la secuencia inalterable de la oración, estaba pidiendo la sabiduría, P6, para arreglar su propio plan, en lugar de pedir la guía para aceptar y caminar en el propósito de Dios, P2. Su orgullo le impedía articular la verdad brutal de su situación. No puedo. Estoy agotado. He fallado. Intentó usar la oración como un talismán para manipular las circunstancias, esperando que la recitación de la promesa de pensamientos de paz, Jeremías 29:11, obligara a Dios a restaurar su plan de vida. La crisis se intensificó hasta que el miedo trascendió lo financiero y se convirtió en una amenaza existencial para su familia. P5. Su esposa, Lucía, intentó consolarlo, pero la rechazó, convencido de que su fracaso lo hacía indigno. Su intento de proteger a su familia se convirtió en el aislamiento emocional más dañino. En este punto, Elías comprendió, con una lucidez dolorosa, que la fuerza que había estado pidiendo durante años, P4, era la fuerza para hacerlo a su manera, no la fuerza de la gracia que se perfecciona en la debilidad. La noche más oscura llegó cuando el abogado principal le confirmó que no había esperanza legal. Elías se quedó solo en el vacío de su oficina, rodeado de planos inútiles y el silencio ensordecedor de su fracaso. Ya no le quedaba más estrategia, ni más fuerza, ni más control. En ese vacío absoluto de Cronos, P18, descontrolado, la rigidez de su fe se rompió. La crisis había cumplido su propósito,
demoler la ilusión de autosuficiencia y prepararlo para la rendición radical. Parte 10. El retorno a la fundación. La noticia final del abogado, parte 9, no trajo más pánico, sino un tipo de quietud helada. Elías había tocado fondo. Su frenesí de actividad, que había sido su mecanismo de defensa contra el dolor, finalmente colapsó. Ya no había más documento para revisar, ni más llamadas que hacer, ni más escenario que planificar. Se había quedado sin munición humana, y en ese agotamiento total, por primera vez en años, dejó de intentar controlar y simplemente se rindió al vacío. Dejó la oficina a las 3 de la mañana, regresando a casa a no buscar consuelo o a discutir el problema, lo cual aún se sentía como un intento de control, sino buscar un lugar para caer. Se encontró arrodillado en la pequeña alfombra de oración junto a su cama, no por un acto de disciplina matutina, sino por un colapso físico y espiritual. En ese momento, las palabras de su oración matutina, que habían sido un murmullo vacío durante años, regresaron, pero esta vez con una densidad y un significado abrumador. Intentó comenzar con la gratitud de uno, pero se sintió como una burla. Sin embargo, al recordar la verdad fundamental de Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, comprendió que la gratitud no se basaba en las circunstancias actuales, sino en la fidelidad pasada y la promesa futura de Dios. Forzó su corazón a agradecer por las bendiciones que aún le quedaban, su esposa, su salud y la certeza de que el fallo humano no había anulado el amor divino. Luego, vino la parte crucial, la rendición, P3. Esta vez, no fue una recitación, fue una confesión quebrantada. Murmuró, Dios, te entrego este día, y todos los días que vienen. Elimina de mí esta limitada comprensión y fuerza, P3. No me queda nada. Mi plan ha fallado, mi ego está destruido. Este fue el acto de creación de vacío, P17. Al vaciarse del ego y del esfuerzo humano, Elías abrió el espacio para que la plenitud de Dios pudiera entrar. Su oración se centró en los dos pilares que su crisis había puesto a prueba, la fuerza, P4, y la guía, P6. Ya no pidió que se revirtiera el contrato, ahora pedía la gracia para sostener la carga hasta que Dios actuara y la sabiduría para reconocer el camino nuevo. Su clamor no fue por un resultado específico, el viejo plan, sino por el propósito superior, el plan de paz. En ese momento de total sumisión, su alma finalmente se ancló en la verdad de Jeremías 29, 11, P2. No era solo una cita, era la evidencia de que Dios ya tenía un plan de paz, incluso si ese plan requería la destrucción total de la vida que él había construido. Esta rendición lo liberó de la tiranía del Cronos, P18, y lo preparó para recibir la instrucción divina. Elías había regresado, por fin, a la fundación inquebrantable de la fe. Parte 11. El clamor de la rendición total. Elías permaneció arrodillado en la quietud de la madrugada, su corazón ahora un campo de escombros donde antes había una fortaleza de control. Parte 10. Su oración había dejado de ser un murmullo vacío para convertirse en un grito silencioso y crudo que aplicaba cada principio de la oración matutina bajo el peso agonizante de su fracaso. Este fue el momento decisivo, la aplicación brutalmente honesta de la estructura de fe.
Su clamor por la fuerza y la resiliencia, P4, ya no era una petición de poder para manipular la realidad, sino una admisión de bancarrota absoluta. Señor, no me queda ninguna fuerza, ni emocional, ni mental. Si tengo que sobrevivir el día, debe ser con tu gracia, porque la mía se ha agotado. Elías dejó de pedir la fuerza para pelear contra la ruina y comenzó a pedir la capacidad de sostener la paciencia. P19. Confiando en que el poder de Dios se perfecciona en esta debilidad confesa. Se apoyó completamente en la verdad de Romanos 8 y 37, no como una declaración de victoria lograda, sino como una profecía de victoria asegurada por otro. La petición de protección, P5, se hizo maternalmente feroz. Ya no se trataba solo de proteger la cuenta bancaria, sino de dirigir un cerco emocional y espiritual sobre Lucía y su hogar. Guarda a mi esposa de la desesperación que mi fracaso les ha causado. Escuda su mente de la ansiedad, de que el miedo que siento la paralice a ella también. Sé tú el proveedor donde yo he fallado en protegerlos. La protección se convirtió en un ruego por la paz mental que él mismo había perdido. El elemento más profundo de su clamor fue el enfoque en el propósito sobre el plan, P2 y P6. Elías renunció a rogar, restaura el contrato. Un ruego así habría sido dictarle a Dios su plan. En cambio, su plegaria fue, muéstranos tu plan de paz, el fin que espera para nosotros. Concédeme la sabiduría, P6, no para encontrar un requisito legal, sino para reconocer la mano de tu providencia en esta destrucción. Este cambio de enfoque demostró que Elías finalmente estaba dispuesto a sacrificar su resultado deseado, el viejo plan de éxito, a favor del propósito superior de Dios, la paz y la esperanza de Jeremías 29:11. Su corazón, despojado de su ego controlador, P16 y P17, estaba listo para el kairos divino. La oración de Elías fue la síntesis teológica de su jornada, demostrando que el dolor agónico había forzado la verdad de la oración matutina a ser una realidad vivida. Su alma se había vaciado, y el vacío clamaba por ser llenado por el orden perfecto de Dios. Parte 12. La declaración transformadora. La oración quebrantada de Elías, parte 11, había marcado el punto de no retorno, la sumisión intelectual. Sin embargo, en la tradición bíblica, la sumisión debe ser sellada por un acto de fe radical que transfiera la carga de la voluntad. Mientras Elías permanecía arrodillado, la imagen de su madre, una mujer de fe sencilla pero férrea, acudió a su mente. Él recordó que ella siempre recurría a un versículo en los momentos de mayor incertidumbre, citando a María, la madre de Jesús. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, Elías tomó una respiración profunda, liberando la última reserva de su orgullo, y pronunció la frase que lo liberó del yugo del cronos descontrolado y del caos de su propio ego: hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Esta declaración fue el pacto espiritual que selló su rendición total. Al decir estas palabras, Elías no estaba pidiendo a Dios que hiciera su voluntad, sino que estaba aceptando que la voluntad de Dios se hiciera en él, incluso si esa voluntad implicaba la ruina, el escarnio o un camino que su mente de ingeniero no podía trazar. Al igual que María, Elías aceptó un futuro incierto y aparentemente imposible,
transfiriendo la responsabilidad de la perfección y el resultado final de sus hombros a la soberanía de Dios. Este acto fue la culminación de la física espiritual del vacío, B17. Al declarar hágase en mí, Elías confirmó la bancarrota humana absoluta, B9. En ese preciso instante, el vacío espiritual que había creado con su rendición fue llenado no por un sonido externo o una visión dramática, sino por la plenitud de la paz. No recibió una llamada del abogado para decirle que el contrato había sido restaurado. Lo que recibió fue el primer milagro real, la cesación instantánea y total de la ansiedad que lo había atormentado durante semanas. La carga aplastante que había intentado llevar con su propia fuerza, P4, se disolvió. Su corazón, que minutos antes latía con terror, se encontró invadido por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7, una prueba tangible e irrefutable de que el cerco de protección, P5, ya estaba en efecto. La paz fue la evidencia de que el control había sido transferido con éxito. Elías se puso de pie, no con la fuerza renovada de un hombre que sabe lo que debe hacer, sino con la quietud inquebrantable de un hombre que sabe que su vida está siendo dirigida. La declaración Adaseni fue la clave que abrió la puerta a la manifestación del plan superior de Dios, confirmando que la oración de fe es el acto de voluntad que permite que la gracia divina tome el mando de la vida humana. Part 13. La manifestación del milagro interno. Elías, parte 12, había pronunciado la frase liberadora, y aunque el mundo exterior no había cambiado, el contrato seguía perdido y la ruina era inminente, el milagro ya había ocurrido. La respuesta de Dios se manifestó primero en el plano que solo podía tocar, el plano interno del espíritu. El cese inmediato de la ansiedad no fue un efecto psicológico del agotamiento, sino la prueba tangible de que el vacío creado por la rendición, P17, había sido invadido por la plenitud de la paz de Dios, P5. Este milagro interno fue la confirmación más profunda de la oración matutina. Durante años, Elías había recitado la petición de que la paz de Dios guardara su corazón, P5, pero solo ahora experimentaba esa paz como una fuerza activa, una realidad que se oponía radicalmente a la lógica de sus circunstancias. Esta paz era la evidencia de que el ancla de la promesa, P2, había penetrado hasta el núcleo de su ser, el futuro garantizado por Dios eclipsaba el temor al presente incierto. La paz de Elías fue el primer paso hacia la guía y la sabiduría, P6. En lugar de sentir la presión de tener que actuar de inmediato para arreglar el desastre, sintió una quietud que le impulsó a esperar y escuchar. Elías no tomó ninguna decisión crítica ese día, simplemente se dedicó a escuchar. Se sentó en su sala, sin revisar correos electrónicos ni llamadas, y permitió que la sabiduría se formara en su mente en calma. Comprendió que la guía de Dios rara vez llega en medio del frenesí, más bien exige el descanso y la quietud del espíritu que se ha liberado de la tiranía del Cronos, P18. La fuerza que había clamado, P4, se manifestó como resiliencia tranquila, no como energía frenética. Pudo mirar a Lucía, su esposa, y decirle la verdad sobre la ruina, pero esta vez, sin el pánico o la culpa autodestructiva. Pudo comunicarle, hemos fallado en el plan humano, pero Dios no ha fallado en su propósito. Esta nueva claridad comunicacional fue la prueba horizontal de la fe,
P19. Demostrando que la paz con Dios se tradujo inmediatamente en paz y honestidad en sus relaciones más cercanas. Elías entendió que este milagro interno era la estructura de soporte que necesitaba para manejar la manifestación externa que inevitablemente vendría. Sin esta paz, cualquier solución externa habría sido simplemente un nuevo objeto de ansiedad. Elías ya estaba listo para el Kairos de Dios. Par 14. El milagro externo y la guía. El milagro interno de paz, parte 13, había preparado el terreno. Ahora, el Kairos de Dios comenzó a interceder activamente en el crono de la vida de Elías. P18. La respuesta externa de Dios no llegó a través de una reversión del contrato, lo cual habría sido una simple restauración del viejo plan de Elías, sino a través de un desvío radical que demostró la superioridad innegable de su propósito. Al día siguiente de su rendición total, Elías, operando desde la quietud de su nueva paz, recibió una llamada inesperada. No era de un abogado, sino de un antiguo colega, al que había ayudado desinteresadamente años atrás, que ahora era presidente de una organización benéfica global enfocada en infraestructura sostenible para países en desarrollo. El colega nos llamó para ofrecerle un trabajo de ingeniero, sino para proponerle un puesto de director de proyectos estratégicos. La oferta era impactante. No solo la compensación económica era suficiente para cubrir las deudas inmediatas y comenzar de nuevo. Manifestación de la promesa de pensamiento de paz y no de mal, P2, sino que el rol exigía una reorientación total de sus talentos. Elías ya no diseñaría rascacielos para corporaciones. Ahora diseñaría sistemas de agua potable y hospitales modulares para comunidades necesitadas. Su experiencia en cimientos fallidos, la causa de su ruina, se convertiría irónicamente en la sabiduría invaluable, P6, para asegurar que los proyectos de ayuda global fueran sostenibles y éticos, P19. Este fue el milagro externo que confirmó la secuencia de la oración. Validación de la rendición. Petres en nuevo camino era algo que la mente controladora de Elías nunca habría concebido ni buscado. Llegó solamente cuando le había declarado, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38, renunciando a su propia ambición. Manifestación del propósito. El puesto ofrecido no era solo un trabajo, era una misión que daba un propósito más profundo y significativo a su vida. La destrucción de su carrera godatra abrió la puerta a una vida de servicio, demostrando que el plan de paz de Dios era infinitamente más noble que el plan de riqueza de Elías. Aplicación de la guía. P6 Elías ya no tuvo que buscar desesperadamente, el plan de Dios se presentó con una claridad inconfundible. La guía llegó a través de una voz externa y una oportunidad que resonaba con la paz interna ya establecida. Elías aceptó la oferta con una calma profunda. En lugar de sentir la euforia de un rescate, sintió la alegría de la obediencia. Comprendió que el fracaso en el proyecto de ingeniería no había sido un desastre, sino el desvío necesario que Dios usó para redirigir su vida hacia un camino de propósito y significado duradero, validando así cada paso de su oración matutina. Parte 20. Síntesis y conclusión final, el legado de la constancia y la plenitud. Habiendo recorrido la profundidad de esta oración matutina, desde la afirmación teológica inicial, P1, pasando por la liberación del Cronos a través de la rendición, P18,
y la física espiritual del vacío y la plenitud. P17. La conclusión definitiva reside en la supremacía de la constancia. El verdadero triunfo de la fe no se encuentra en el drama singular del milagro, P12, sino en la disciplina ininterrumpida de redeclarar la entrega cada mañana. La oración es el mecanismo que garantiza que el alma, al crear el vacío de la autosuficiencia, P3, sea instantáneamente llenada por la plenitud divina, convirtiendo la debilidad humana en la fuerza sobrenatural requerida para el día. El legado final de la fe de Elisa es que la paz inquebrantable, P5, y el propósito duradero no se ganan en la crisis, sino que se sostienen en la rutina. Es la práctica que asegura que el Cairo de Dios siempre prevalezca sobre el cronos ansioso. Por lo tanto, esta oración es el motor que convierte el tiempo lineal en propósito y la preocupación en certeza. Que esta síntesis final cimente tu entendimiento de que la vida de paz se construye sobre el fundamento diario de la entrega activa. Con esta verdad inmutable como tu ancla y la promesa de su guía inagotable, te deseamos un día extraordinario. Que tu jornada esté colmada de discernimiento, paciencia para las pruebas, y la gracia que se perfecciona en tu debilidad. Que tengas un excelente y bendecido nuevo día.